Bueno, llegados a este punto, donde más o menos la serie puede ser ya, digamos, podemos encontrarla medio encaminada, ya la hemos ajustado o la hemos revelado dentro de Lightroom, hemos hecho incluso que aquella foto que estaba un poco fuera, que era esta, se aproxime un poco más, ese tipo de cosas. Aún así tengo un pequeño problema, y es que la serie es de 3, pero yo tengo 4 fotos y hay 2 que tengo que combinar. Así que no puedo continuar de otra manera que no sea a través de ese punto. Necesito unir esas dos fotos, convertirlas en una sola, para que ya yo pueda afrontar, digamos, la parte final de revelar las tres, pensando en pasar ajustes de unas a otras y demás. O sea, tengo que convertir esas dos en una. Así que antes de nada lo que debo de hacer es lo siguiente. Esta foto y esta foto, estas dos que están aquí ahora marcadas, voy a salir para que lo puedan ver mejor del modo de pantalla completa, voy a ir al módulo de revelar, perdón, al módulo de biblioteca, ya no me hace falta revelarlas en este caso, así que estas dos fotografías, para que las veamos bien, son las que yo necesito combinar. Y además tengo que hacerlo con un poquito de sensatez, porque fíjense que esta es esta que está aquí abajo, que en su momento pues no le puse importancia, pensé que solo enseñarme a esta, y con el paso de los días he cambiado de opinión, así que ahora tengo que hacer alguna cosa curiosa. Lo que voy a hacer es que con el botón derecho voy a decir que ambas las quiero editar. Pero aquí concretamente, teniendo en cuenta que probablemente no voy a necesitar ir de nuevo al revelado de Lightroom, que no voy a hacer un doble revelado, me la voy a jugar un poquito para ahorrar algo de espacio, o mejor dicho, algo de tiempo. Y así también para ver algunas cosas diferentes. Por ejemplo, lo que voy a hacer en este caso es que en ese editar en, y teniendo en cuenta que tengo dos fotos seleccionadas simultáneamente, voy a decirle que no me las abra como objetos, sino que me las envíe directamente a Photoshop como capa. Y eso lo que va a hacer es literalmente que las abra una sobre la otra. O sea, no las abrí como fotos independientes, sino que las colocará como una única foto compuesta por esas dos imágenes. Y eso tiene un pro y un contra que debo de sopesar. El pro que tiene es que me ahorro el tener que estarlas trasladando. El contra que tiene es que ya no son objetos inteligentes, ahora son capas limpias, capas vacías, sin propiedad alguna de poder volver hacia detrás. Pero bueno, como digo, creo que por el contenido no me va a hacer demasiada falta, no me va a complicar demasiado. Lo primero que tengo que hacer, vuelvo a lo mismo, para mí indispensable tener un escritorio cómodo. Tecla F, no es como en foto, no es como en Lightroom, aquí es solo la tecla F y me permite extenderlo y de paso moverlo. Segundo, tengo que quedarme de entrada con la parte que me interesa. Esto es tan sencilla que incluso con una herramienta básica la puedo hacer. Herramienta marco. Hago de la foto de arriba un marco, por ejemplo, como esto. Todo lo que no sea esa parte, directamente puedo decirle que no lo quiero. ¿Cómo? Mediante la máscara de capa. Así. ¡Tan! Ya lo tenemos. Si se fijan, nos hemos quedado solo con esto. Así que fantástico. Porque de entrada, eso me permite a mí ahora moverla. Herramienta mover. La primera herramienta que tenemos siempre en la paleta. Tecla, en este caso V. Y me permite coger y desplazarla. Y yo la puedo ir colocando donde quiera. Ojo porque eso lo vamos a tener que corregir ahora y les contaré de una manera muy sencilla, aunque tendrán que apuntarla. Siguiente, para yo irme cada vez viendo un poquito más claro lo que tengo. Voy a borrar esto, pero es tan sencillo porque hemos tenido un poquito de previsualización al inicio, convirtiendo el fondo en negro, que ahora borrar no lo voy a hacer ni tan siquiera borrando de verdad, sino que voy a aplicar una máscara, perdón, una capa de ajuste, en este caso de color uniforme negra, que la voy a colocar, si quiero, entre medio, y lo que voy a hacer ahora es que la voy a invertir y voy a pintar, opacidad al 100, todo correcto, voy a pintar aquellas zonas que quiero borrar. Y como está completamente negro, me vale. Pero en esta foto, si quisiera, podría haberlo hecho incluso directo. Para que lo vean, voy a eliminarlo un momentito. Yo podía coger incluso aquí en negro y pintar directamente esto. ¿Vale? Que ambas cosas nos valdrían. Lo que pasa es que me gusta hacerlo con capas, porque es una manera que siempre instauremos un método de trabajo seguro. Si mi monitor no estuviera calibrado y yo no me hubiera garantizado que el fondo está completamente negro, podría haberme pasado que a vista de mi monitor no estuviera o no hubiera diferencia, pero que luego en la realidad sí. Y por ejemplo, trasladándolo a una impresión o trasladándolo a otro monitor, se vieran las pinceladas. Si lo hemos hecho directo y hemos seguido trabajando, igual después nos cuesta igualarlo. Si lo hago mediante la capa, como habíamos hecho hace solo un segundo, solo tendría que modificar la capa. Entonces por eso prefiero siempre hacerlo de esta forma. Es una manera un poquito más, a llamarlo, más segura. Y lo que me queda a mí ahora es algo muy curioso.
que lo vimos en vídeos anteriores. Tengo que transformar. Como son fotos hechas separadas, la proporción no es la misma. Esta y esta se parecen mucho de tamaño cuando esta es mucho más pequeña. ¿Qué tengo que hacer? Bien, con esta capa seleccionada como está ahora, o sea, con esta capa marcada, haré la combinación que vimos el otro día, control y la T de transformar, o bien edición y transformar, como ustedes quieran, lo que les parezca. Voy a darle a transformar. Y ahora lo que voy haciendo es que la voy reduciendo un poquito. Perdón, porque le di a aceptar sin querer, así que voy a repetirlo. Pues mira, aprovecho y lo hago con control y la T. Lo reduzco un poquito, no le cambio la perspectiva, o sea, no la achato ni cosas similares, sino simplemente la reduzco. La puedo girar un poquito y la voy a ir colocando, por ejemplo, por aquí así, más o menos. Un poquito más arriba, de todas maneras. Luego ya la termino de colocar en su sitio. Vale, aquí la tengo. Venga un poquito. Bien, un pequeño detalle. Aquí viene un momento curiosito, un momento de pequeño truco. Yo puedo seguir borrando la máscara, ¿vale? Puedo seguir borrando. Así que sencillamente, sobre esta máscara y en negro, puedo borrar y así no molesto para nada. Para que lo veamos, puedo hacerlo de esta forma. ¿Vale? No habría ningún problema. Pero un truco muy avanzado y que lo repetiré de nuevo más veces, y bastante en realidad por lo que nos queda por hacer, es que voy a introducir hoy un pequeño detalle curioso. Ojo, nadie tiene que preocuparse porque lo podemos resolver de esta forma también. Pero si tienen un poquito de memoria, recordarán que hace no mucho usamos los pinceles para perfeccionar nuestras selecciones con diferentes modos. Y yo podía, por ejemplo, colocarlos en modo oscurecer o en modo superponer. Y en ese momento también les dije algo muy curioso. Les dije, esto también lo vamos a recordar en las capas. Pues sí, efectivamente, las capas también pueden fusionarse unas con otras, pueden interpretarse de diferentes maneras que no solo la de colocarse encima una de otra. Y dentro de ello lo que van a pasar son cálculos. Por ejemplo, fíjense qué curioso que si yo abro aquí, tiene infinidad de ellos y de infinidad de palabras que tienen algo que ver. ¿Con qué van a mostrar? Cuando yo le digo oscurecer, pues se me oscurece mi foto. Vamos a verlo un poco así más pequeñito para que lo vean. Perdonen. Con la capa de arriba, fíjense, si yo lo pongo en modo oscurecer, se pierde. ¿Por qué? Porque para que se hagan una idea, lo que ha sucedido es que las dos capas, piénsenlo de manera física, una sobre otra. Abajo hay negro, arriba hay tonos claros. Esa fórmula de oscurecer dice que prevalezcan a la imagen, prevalezcan a la vista, los valores más oscuros. Solo los valores más oscuros. Entonces, oscurecer y toda esta trama de aquí de multiplicar, oscurecer, multiplicar y demás, hacen lo mismo. Pero qué casualidad que poco más abajo aparece uno que se llama literalmente opuesto. Se llama aclarar. ¿Y qué hace aclarar? Lo contrario. Esto lo vamos a ver, ¿eh? Más veces me refiero. ¿Qué hace aclarar ese modo de fusión? Pues deja que salga a la luz, deja que se vean los valores más altos, los valores más claros, y en cambio los oscuros los apaga. ¿Qué nos implica eso? Bueno, pues fíjense, con la herramienta mover ahora, yo puedo coger, a ver si me deja, puedo coger la imagen y fíjense, ya no hay ese porcentaje negro. Incluso fíjense que si yo muestro la máscara sigue siendo igual, pero si la pongo aquí, y fíjense que la puedo poner prácticamente encima. ¿Por qué? Porque solo está dejando ver los valores más claros. Así que ahora soy un poquito más libre para yo colocarla donde quiera. ¿Han visto que tú como Chachi lo ponemos en modo aclarar o modo trama? Son iguales prácticamente. Hay pequeños matices que veremos en el tiempo. Pero, ¿han visto que Chachi? Bueno, pues ahora nos queda un pequeño detalle. Voy a volver a transformarla un poquito. En este caso, la fórmula es un poquito particular. Voy a darle algo de forma, porque la orientación de la cámara, todo esto, pues no era igual para una foto que la otra. Así que lo que voy a hacer es, de nuevo, sobre esta máscara, sobre esta capa que diga, control T y botón derecho, voy a aprovechar para hacerlo con deformar, que no lo hemos visto. En algunos Photoshop, depende de la generación, puede que estos puntos no los vean y vean una línea tipo como los tercios. También nos vale, perfecta. Genial. Lo que pasa es que la última versión lo han modificado y las líneas las colocamos nosotros. Por ejemplo, aquí arriba yo puedo trazar una línea para decirle que voy a trabajar esto que está aquí y ya está. Y entonces yo puedo ahora, por ejemplo, tirar de aquí y tirar de aquí. ¿Han visto un poquito? Eso es lo que ha cambiado.
antes esas líneas hubieran estado por defecto. Y siguen estando. Esta herramienta la podemos ver también más adelante un poquito más. ¿Ven? Y qué guay, como está fusionada, ¿ven? Puedo pasarla por encima de la otra parte o no y mezclarla. Entonces yo voy a hacerlo un poquito ahí así. La voy a estirar un pelincito. Ahí me estoy pasando mucho con la deformación. Voy a corregir. De hecho, voy a restaurar porque, bueno, voy a ir hacia detrás. Hasta que más o menos, creo que quería hacer un movimiento leve y termina haciendo mucho. Una cosita así para acá y otra cosita así para acá. Y así le doy un poquito de unión y de separación al mismo tiempo. Ok, y cuando quiera le doy a Enter. Ya tengo, en este caso, mi capa corregida y tengo, digamos, un poco la combinación de las dos al mismo tiempo. Y un pequeño detalle, porque todavía se trata para mí de igualar, solo de igualar, es que voy a hacer una capa de ajuste, que voy a oscurecer un poquito, ¿vale? Un poquito bastante, y que voy a aplicar, la invierto, control I, hay más fórmulas, pero por ahora esta nos va a valer hoy. Voy a oscurecer un poquito solo en esta capa, tamañito pincel que me guste. ¡Ay! Que me quedo corto o me paso con esto, me vale. Opacidad bajita, más o menos a la mitad. Flujo también bajito para no pintar demasiado. La pongo en blanco y ahora voy a pintar aquí un poco, especialmente con la intención de, y si hace falta, el ajuste, lo endurezco un poquito más con la intención de igualarlo. Voy a bajar un poco más la opacidad de nuevo y ahora voy a seguir extendiéndolo hacia arriba. ¿Vale? Y así voy igualando. No me preocupa mucho que el color cambie un poquito. De hecho voy a aprovechar y voy a darle un poquito por aquí así. Porque luego van a ser, como les recordaba, blanco y negro. Aquí sí tengo un pequeño problema, ¿eh? Ven, fíjense un poquito. Y es que tengo demasiada luz por este lado y se diferencia un poco de esta otra. Así que tengo que oscurecer más. Tengo que bajar un poco más los tonos por ahí. Voy a volver a hacerlo de la misma forma. Voy a volver a aplicar una capa que voy a bajar bastante, pero me voy a concentrar bastante en esa zona. No mucho, pero una cosa así. La invierto, el pincel. Es que hay que respetar un poco el sentido de las luces y no se puede notar tanto. Entonces aquí yo con la opacidad la voy a volver a subir. Y de aquí, más o menos de aquí, aquí, de aquí, aquí, voy cada vez recortando un poquito más. Y al final esto aquí así. Y así ya, más o menos, lo tengo ahí. Vale. Ok, lo que voy a hacer ahora es, todo esto que he hecho, lo voy a unificar. Y cuando lo unifique, entonces este vídeo lo voy a parar para pasar a la siguiente parte. ¿Cómo lo voy a unificar? Bueno, pues seleccionando todo lo que tengo aquí, con la tecla mayúsculas pinchando en la primera, mayúsculas pinchando en la última. Y ahora le digo a todo, con el botón derecho, que quiero que todo esto se convierta en un objeto inteligente, que no me permitirá ir, en este caso, a Photoshop, perdón, a Lightroom o a Camera Raw, me permitirá volver aquí dentro a editar esto, pero no me permitirá, insisto, ir más allá de esto. Para que lo podamos ver, bueno, vamos a hacer una cosa, lo podremos ver en el próximo vídeo, porque si no se hace demasiado contenido y les va a ser más fácil si lo tienen por separado. Así que voy a dejarlo en este punto con la imagen aparentemente junta y en el siguiente lo editamos de nuevo un momentito para que lo vean. Y así tenemos una clase todavía más completa.